Muy buenas noches, bienvenidos al Envite, a la Televisión Canaria, programa de los servicios informativos de esta casa. Estamos en el Envite hoy hablando en una semana en la que no cesan las noticias que proceden de la Isla del Hierro, la inminencia de una posible erupción volcánica, o al menos la sensación de que eso pueda ser así en medio del volcán de la crisis, o de que no pase nada. Una buena noticia de última hora es que el foco de los sismos se traslada al mar de las Calvas y parece que la cosa se calma y los vecinos puedan comenzar a regresar. Hoy nos acompaña, estamos en una carrera casi ya diríamos que electoral, el que parece perfilarse como candidato del Partido Popular por la provincia de Las Palmas al Congreso, el presidente del Partido Popular de Canarias, José Manuel Soria. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Nos va a acompañar desde todo el programa con periodistas. Emilia González, buenas noches, compañera. ¿Qué tal? Buenas noches. En medio de movimientos sísmicos de todo tipo. Esperemos que esta noche todo transcurra con calma. Pero verdadera actividad sísmica la que se vive en el seno de muchos partidos a la hora de elaborar las listas de cara a las próximas elecciones generales del 20 de noviembre. Quien parece tener todas las cartas en su mano para encabezar las listas del PP, como decía Carmelo, por la provincia de Las Palmas al Congreso de los Diputados, es nuestro invitado de hoy, José Manuel Soria. Es un secreto a voces, tanto es así que su nombre figura como futuro ministro si Rajoy alcanza la presidencia del Gobierno del Estado. También se habla de propuestas y programas. Esto mantiene un encendido debate, sobre todo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. El cruce de acusaciones no termina cuando queda poco más de un mes y medio para la cita con las urnas. En ese cruce de acusaciones, como no, entra la crisis. Precisamente este será otro de los temas de esta noche, una crisis que monopoliza todas las conversaciones porque parece que no hay salida. Hoy mismo Alemania, su parlamento, ha aprobado flexibilizar los fondos de rescate, es decir, aumentar la contribución alemana a los mecanismos de ayuda europea. Esto permitirá evitar la caída de Grecia y de la zona euro. Aunque los inversores creen que son necesarias medidas más drásticas. Veremos cómo se ve desde Estados Unidos con José Manuel Soria, que ha tenido la suerte de participar en un curso de Economía Internacional en la Universidad de Harvard. Pero también hablaremos de lo ocurrido anoche en Valsequillo, donde la tradicional fiesta de la suelta del perro maldito se convirtió en una tragedia. La fiesta cumplió anoche 25 años en Gran Canaria y un accidente durante el espectáculo acabó con 33 personas hospitalizadas por quemaduras. Uno de ellos, en estado muy grave, ha tenido que ser trasladado a la unidad de quemados de Sevilla. Un desafortunado accidente que hace pensar si deberían extremarse las precauciones en este tipo de fiestas populares. ¿Hay control exhaustivo sobre esas medidas por parte de los ayuntamientos? De todo esto hablaremos y debatiremos esta noche en el Envite con nuestro invitado y con los periodistas que nos acompañan. En esta ocasión están con nosotros Saro Prieto, delegada de Agencia EFE en Tenerife. ¿Qué tal? Buenas noches, Saro. Sí, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la semana? Con mucho trabajo, supongo. Con mucho trabajo, sí. Como todos, bienvenida. Está con nosotros también Santiago Negrín, jefe de informativos de Radio Club Tenerife. ¿Qué tal, Santiago? Hola, Emilia, buenas noches. Tu semana igual de frenética. Dura, desde el lunes pendientes de los movimientos sísmicos, de los tembleques en la Isla del Hierro. De esos temblores. Bienvenido, Santiago. También está con nosotros Jorge Coll, director de publicaciones Grupo Lanzarote. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo se ve la cosa desde Lanzarote? Bueno, Lanzarote es una isla eminentemente volcánica, ¿no? Y la verdad es que con mucha tranquilidad porque, aunque nos toca muy lejos, estamos muy cerca, pero con tranquilidad. Yo creo que hay que acostumbrarse a vivir entre los volcanes. Desde la voz de la experiencia, ¿no? Sí. Y también nos acompaña José Suárez Mujica, subdirector de Canal 7. ¿Qué tal, José? Bien, buenas semana, noches. Bueno, no te pregunto porque estamos todos más o menos al mismo estilo. Bienvenidos a todos, esperemos que disfruten del programa. Ya saben ustedes que como cada jueves también nos acompañan 3 estudiantes de periodismo. Van a tener la ocasión de estar muy atentos a lo que diga nuestro invitado porque además de hacerle una primera pregunta, van a tener también la ocasión de dar sus titulares como un examen para ellos. ¿No es así, Carmelo? ¿Nos los puedes presentar? Así es, Emilia, estamos con los 3 estudiantes de periodismo que hoy van a preguntarle al presidente del PP, José Manuel Soria. Raico Bejarano García, muy buenas noches. Su pregunta, si es tan amable. Buenas noches, Carmelo. Mi pregunta al señor Soria va dirigida en materia educativa. Quería saber si en esta época de recortes, en su partido, el Partido Popular, recorta educación en Castilla-La Mancha, también en Galicia y en Madrid. Quería saber si en una hipotética situación en la que usted pudiera llegar a ser presidente del Gobierno de Canarias o incluso ocupar una cartera de ministro en el Gobierno de España, quería saber hacia dónde iría su política educativa, si hablaríamos de recortes o hablaríamos de inversión en educación como un paso para un mejor futuro. Es una pregunta que sumamos a la de Ana Karen Esteves. Ana Karen, muy buenas noches. Buenas noches, Carmelo. Buenas noches, espectadores. Señor Soria, si tuviera que elegir entre un puesto en la cartera de ministros del Gobierno de España o a la presidencia del Gobierno de Canarias,
¿por cuál opción se decantaría y por qué? Es una pregunta que también sumamos finalmente a la de Antonio José Hernández. Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Carmelo. Buenas noches, señor Soria. En el hipotético caso de que el Partido Popular ganase las próximas elecciones del 20 de noviembre, ¿cree usted que Coalición Canaria sería capaz de romper el pacto a nivel regional que mantiene con el Partido Socialista con el fin de establecer algún tipo de alianza con la formación que usted dirige en las islas, teniendo así como aliado político al partido que todas las encuestas vaticinan como futuro ganador de las próximas elecciones generales? Pues la respuesta a las tres preguntas de nuestro invitado, cuando quiera, señor Soria. Pues muy buenas noches en primer lugar, y lo primero que quiero hacer es expresar mi agradecimiento por la invitación que se me hace para participar con tan ilustres periodistas en este programa del Envite, y felicitación también a estos tres estudiantes de periodismo, porque más que estudiantes parecen auténticos profesionales con las preguntas que han hecho, ninguna desde luego fácil, empezando por la que Raico ha formulado respecto a qué haría si tuviese responsabilidades en materia de educación referida a Canarias. Pues reforzar lo que creo son las herramientas fundamentales de la educación, que son leer bien con todo lo que ello implica, escribir bien con todo lo que ello implica y expresión oral bien con todo lo que ello implica. Creo que es muy difícil estudiar, creo que es muy difícil coger el amor al estudio si realmente no se sabe leer bien. Creo que son herramientas que están fallando y por lo tanto yo incidiría en ellas tres. En segundo lugar, respecto a lo que planteaba Karen, si me dieran a elegir entre una responsabilidad como ministro o presidente del gobierno, ella sabe muy bien que eso no se plantea en esos términos, pero si llegara a plantearse realmente y pudiera elegirlo, yo desde luego preferiría ser presidente del gobierno de Canarias. ¿Por qué? Pues porque creo que de esa manera podría contribuir de manera más directa aquí en la tierra, en nuestra tierra, en mi tierra, a resolver los problemas de Canarias, lo cual no quiere decir que desde otra responsabilidad también se pueda contribuir. Y en tercer lugar, respecto a lo que decía Antonio, si es posible en un escenario de victoria electoral del Partido Popular, para lo cual tendremos que, en todo caso, esperar al día 20 de noviembre, si Coalición Canaria rompería o no su pacto con el PSOE en Canarias. Yo la verdad es que no lo sé. Lo que tengo la impresión a lo largo de estas primeras sesiones parlamentarias que hemos tenido en esta legislatura es que parece como si hubiesen recelos recíprocos por parte de Coalición Canaria hacia el PSOE y del PSOE hacia Coalición Canaria. Muy probablemente está todo influido por determinadas iniciativas que algunos responsables políticos del PSOE han tenido en algunas instituciones de las islas en relación a Coalición Canaria, y también lo contrario, de Coalición Canaria en relación al PSOE. En todo caso, la apuesta del Partido Popular será, estemos donde estemos, tomar decisiones para que las cosas en Canarias puedan reconducirse. Gracias, señor Soria. Son tres preguntas y una respuesta. Darán titulares al final del programa, como hemos dicho. Emilia González, vamos a comenzar ya el envite y hablamos de movimientos sísmicos y de volcanes, pero la economía también lo es. Exactamente, vamos a entrar en materia. La isla del Hierro ha centrado esta semana la atención informativa de todo el país por los numerosos seísmos que se han registrado y que han comenzado a ser sentidos por la población. Esos movimientos sísmicos obligaron a evacuar a medio centenar de personas por preocupación y ante el riesgo de desprendimiento. Muchas de ellas ya han vuelto hoy a sus casas. Además, en frontera se suspendieron las clases durante un día y se ha cerrado el túnel de los Roquillos. También se ha instalado un hospital de campaña. El coordinador del Instituto Volcanológico de Canarias, Nemesio Pérez, cree que se está produciendo un proceso parecido al que se observó en La Palma con el volcán Teneguía en 1971, aunque no se cree que haya llegado a la fase final inmediata a la erupción. Por lo pronto, lo que todos dicen es que si se produce una erupción no va a ser explosiva. Y de la crisis sísmica a la crisis económica. Parece que nunca vamos a salir de esta situación, ¿no les da la sensación? Los gobiernos se afanan en tomar medidas que no terminan de dar la estabilidad que necesitan los mercados. El Parlamento de Alemania ha dado hoy luz verde para un aumento de contribución a los mecanismos de ayuda europea. En total hablamos de hasta 211.000 millones de euros. Pretende evitar así la caída de Grecia y de la zona euro. Pero la duda es si al final
esto es suficiente. Los inversores dicen que no y las bolsas no dejan de dar sustos. ¿Qué medidas hay que llevar a cabo? Más recortes como las que ha anunciado hoy el Ejecutivo Canario, un nuevo paquete de medidas con el que pretende ahorrar 16,3 millones de euros. ¿Son suficientes estos recortes? ¿Sería conveniente mirar también a los mercados y establecer otros mecanismos de control en las entidades financieras? Algunos economistas piden que se revise el control financiero y se retome una norma aprobada por Roosevelt justo después del crack del 29. Muchas preguntas que seguro que nuestro invitado recién llegado de la Universidad de Harvard puede ayudarnos a desvelar. Enseguida se lo vamos a preguntar. Y también nos ha llamado la atención, como a casi todo el mundo, las palabras de un joven broker que fue entrevistado en la BBC diciendo que cada día sueña con una recesión para hacerse rico. Vamos a escucharlo. Llevo soñando con esto 3 años. Me voy a la cama cada noche y sueño con una nueva recesión. Sueño con un momento como este. ¿Por qué? La gente parece no darse cuenta de que la depresión de los 30 no fue solo un crash de los mercados. Había gente preparada para hacer dinero con ese crash y creo que cualquiera puede hacerlo ahora. Cualquiera puede hacer dinero, es solo una oportunidad. Cuando el mercado cae, cuando el euro y los grandes mercados caen, si sabes qué hacer y tienes planes preparados, puedes ganar mucho dinero. No es el momento de confiar en que esta crisis la arreglarán los estados. Los estados no dirigen el mundo lo dirige Goldman Sachs y no le importa este rescate. Lo primero que tiene que hacer la gente es proteger sus ahorros, porque mi predicción es que en el próximo año más de 1.000 millones de personas verán desaparecer sus ahorros. Y eso es solo el principio. Desoladoras declaraciones, desde luego. Parece que al final no era tal broker, parece que no era un tiburón de la bolsa. Lo cierto es que aquí se pueden plantear 2 preguntas. Una, ¿será esto lo que piensan los demás brokers? Y 2, ¿qué control tiene la BBC sobre sus invitados? Porque desde luego claro, cualquiera puede decir cualquier cosa. Si no es un broker ni es nadie importante y ha lanzado sus mensajes a dar la vuelta al mundo. Preguntas para nuestro invitado que viene justo del epicentro de la crisis de Estados Unidos, Saro. Sí, buenas noches señor Soria. Si se cumplen las encuestas, Mariano Rajoy será el próximo presidente del Gobierno de España. Pero el 2012 se presenta un año duro para la economía y para el empleo. Habrá que hacer recortes y seguramente habrá también que acometer muchos sacrificios. En estos recortes y en estos ajustes, yo me imagino que en periodo preelectoral es impopular hablar de recortes y de ajustes, pero es necesario también que el votante conozca cuáles son los ajustes que piensa llevar el partido al que va a votar, especialmente cuando son 2 partidos como el PP y el PSOE que tienen posibilidades de gobierno. En el caso del Partido Popular, ¿qué ajustes va a llevar el PP para el próximo año para reducir el déficit? Bueno, lo primero, vamos a esperar a que se celebren las elecciones y ver si, como señalan todas las encuestas y las perspectivas, ganamos las elecciones. Nosotros creemos que las vamos a ganar, pero no las damos por ganadas. Supongamos que las ganamos como realmente creemos que vamos a ganar. Lo primero que va a hacer el gobierno de Mariano Rajoy va a ser adoptar medidas para reformar, en primer lugar, el mercado de trabajo y, en segundo lugar, el sistema financiero. ¿Por qué el mercado de trabajo? Porque el mayor problema que hoy hay en España, el mayor problema que hoy hay en Canarias, y eso es política nacional, es el problema del desempleo. Por tanto, el primer objetivo tiene que ser la creación de empleo. Nosotros no compartimos la medida que el gobierno acaba de adoptar, nada más y nada menos, ironías de la vida, que un gobierno de izquierda, de consagrar la temporalidad de los contratos de los que todavía tienen la fortuna de tener contratos. Nosotros creemos que hay que hacer exactamente lo contrario, dar permanencia y estabilidad. Creemos que la reforma del mercado laboral tiene que ser para hacer desaparecer la dualidad que hoy hay entre quienes tienen un empleo estable y los que no lo tienen. Por tanto, creemos que hay que disminuir la enorme variedad de contratos laborales que hay, hasta 17, a uno solo, como mucho 2, y que todos sean contratos estables. Será mucho más fácil contratar. Y luego la reforma financiera para el crédito. Jorge.
Don José Manuel, buenas noches. Hay una ofensiva en todo el Estado español por parte de los varones del PSOE y del propio candidato a la presidencia, el señor Rubalcaba, de tratar de demostrar y de denunciar que el Partido Popular, si llegara al gobierno, va a seguir haciendo la política de recorte que está haciendo ya en las comunidades donde gobierna. Usted lo podrá haber visto ayer, en casi todos los periódicos anunciaban ciertos recortes, importantes recortes, que por ejemplo en Valencia, en Baleares, en fin, en otras comunidades donde gobierna el Partido Popular. Mi pregunta, porque esto puede estar dentro de la estrategia electoral del Partido Socialista, pero me gustaría saber si usted realmente no cree que se tiene que replantear el estado del bienestar, porque ahora, como bien decía antes Saro, es muy complicado en campaña electoral, pero ¿se puede mantener, se puede seguir con el estado del bienestar que tenemos actualmente? Con 5 millones de parados, desde luego no. Por tanto, hay que cambiar las políticas que nos han llevado a 5 millones de parados. ¿Por qué? Porque cuando hay 5 millones de parados, hay una cantidad creciente de dinero público del presupuesto que no se puede destinar a sanidad, a educación o a la dependencia, porque hay que destinarla al subsidio de desempleo. ¿Cuál es la solución? ¿Seguir con 5 millones de parados con las mismas políticas o bien cambiar esas políticas, crear empleo que disminuya el paro y, por tanto, que no solo ese dinero no vaya a cubrir subsidio de desempleo, sino que pueda ir a los servicios esenciales y, lo que es más importante, al haber más personas que están trabajando, hay más personas que están cotizando y, por tanto, hay más personas que pueden contribuir a sostener el gasto público que es necesario. Por tanto, nunca la solución es el recorte del estado del bienestar. Por eso decimos siempre en el Partido Popular que la mejor política social es aquella que va encaminada a crear empleo. ¿Cuál fue la política social del PSOE desde el 2004 hasta el 2011? Pues donde habían 2 millones de parados, llevarlos a 5 millones. Por cierto, ¿cuál fue la política social del Partido Popular entre el año 96 y el año 2004, el periodo inmediatamente anterior? Pues donde habían 5 millones de parados, llevarlos a 2 millones. Esta es la gran diferencia entre un tipo de política y otro. José Mojica. Don José, me está llamando mucho la atención la opacidad, el cierto curantismo que está mostrando el Partido Popular en lo que para mí va a ser el gran debate de esta próxima campaña electoral, la reforma fiscal, el bloque fiscal, porque de los impuestos van a colgar grandes esperanzas de los ciudadanos de cara a garantizar los servicios esenciales. Y digo que me llama la atención porque estoy viendo mensajes dispersos o difusos. Por ejemplo, viene de Perilla que esté usted aquí, que es uno de los padres de la Reserva para Inversiones, porque me llamó profundamente la atención que Mariano Rajoy hablara de la posibilidad de utilizar el impuesto sobre sociedades para estimular la reinversión. Eso es RIC al fin y al cabo. Es decir, primera pregunta del bloque fiscal, señor Soria. ¿Se podría aplicar una RIC para toda España? Punto número uno. Segundo, explícalo, es la RIC, José, para se trata que el empresario que obtiene un beneficio lo reinvierta en su propia actividad económica. Y le digo, junto a otros 3 economistas o políticos destacados, José Manuel Soria fue uno de ellos. Primer punto, es decir, ¿habría una RIC para toda España? Segundo, ¿qué va a pasar con la imposición indirecta? Porque si no hay recursos en la caja que teóricamente el PP encontrará si gana las elecciones, de algún lado habrá que tirarlo. Y también se nos podría apuntar qué va a pasar con el impuesto sobre el patrimonio y si también se van a gravar las plusvalías. Pero me gustaría que nos centrara el primero y segundo. Y si usted considera que la reforma fiscal, que creo que la tienen ya escrita, pero no han desvelado prácticamente casi nada, va a ser uno de esos puntos importantes de la campaña. Y si lo explica, que lo entendamos todo. Bueno, voy a intentarlo. En primer lugar, nosotros pensamos que en tiempos de recesión y en tiempos de crisis como los que estamos, cualquier subida de impuestos es más perjudicial que beneficiosa para la crisis. ¿Por qué? Porque si el impuesto que sube es de los llamados impuestos sobre la renta, que es aquel que grava directamente la renta en el momento de la percepción, por ejemplo el IRPF, ¿qué efecto está produciendo? Pues que está detrayendo renta del ciudadano que podría destinarla al consumo o a la inversión, luego puede consumir y ahorrar menos. Eso baja el crecimiento y si baja el crecimiento baja más todavía el empleo. Luego, subir impuestos sobre la renta, malo. ¿Y qué ocurre si en vez de impuestos sobre la renta o impuestos directos subimos los indirectos, que son los que gravan no la renta sino el consumo, es decir, en el momento que se gasta? Pues mucho peor, porque si por ejemplo subimos el tipo impositivo del IGIC, el Impuesto General Indirecto Canario, que es el que grava el consumo en Canarias, en un momento en el que el consumo se manifiesta como uno de los factores más importantes de la crisis, resulta que disminuye todavía más, luego tampoco. Por eso no somos partidarios de subir los impuestos en tiempos de crisis. Tenemos
que hacer justamente lo contrario, bajarlos. Y podría decir, hombre, pero si lo bajamos, como decía usted, entonces disminuyen los ingresos. No, porque cuando se baja se genera más actividad. Esa es la razón por la cual, y esto está demostrado, hay economistas que lo han demostrado empíricamente. En concreto hay un economista de la Universidad de Princeton, creo recordar, de hace muchos años, Laffer, que lo demostró con su famosa curva de Laffer, que justamente cuando se disminuyen los impuestos, como se genera más actividad, al final incluso acaba recaudándose más. ¿Qué ocurrió con el aumento del IVA que hizo el gobierno del presidente Rodríguez Zapatero, por cierto, con el apoyo de Coalición Canaria? ¿Qué ocurrió? Pues que disminuyó la recaudación del IVA, es decir, el efecto fue justo el contrario. ¿Qué propone el Partido Popular? Lo dijo el otro día el presidente Mariano Rajoy. Nosotros vamos a introducir deducciones, efectivamente, en la tributación de sociedades, fundamentalmente de pymes, de pequeñas y medianas empresas, que reinviertan sus beneficios, sobre todo cuando los reinviertan en una actividad que tengan que ver con el objeto de la empresa. No estamos hablando de una reserva de inversiones en Canarias, que eso es un elemento propio, intrínseco de lo que es nuestro régimen económico fiscal. No estamos hablando de rescatar lo que era el antiguo fondo de previsión de inversiones que hubo en España, no, sino simplemente a la pyme, que es el núcleo esencial de la economía española y también de la canaria, introducir ese tipo de incentivos. Santi. Señor Soria, yo supongo que usted está al tanto de que los canarios no solo están pendientes de las subidas de impuestos, bajadas de impuestos, sino, me imagino, de las inversiones que se puedan hacer en Canarias por parte del gobierno del Estado, porque de eso depende gran parte de nuestros recursos, ¿no? Hay una cosa que se llama Plan Canarias, que esta semana su partido se ha encargado de llevar al candelero en el Parlamento de Canarias. Mire, ¿qué pasa con ese Plan Canarias? ¿Por qué ustedes están tan beligerantes con ese tema? ¿Por qué han cargado sobre Coalición Canaria? Y oiga, por cierto, ¿qué es eso de que dice el secretario general del Partido Socialista Canario, José Miguel Pérez, de que van a venir los recortes del tío Mariano? A esto último no sé a lo que se refiere, lo que sí sé muy bien, lo que son los recortes del señor Rodríguez Zapatero. Lo enlazaré con lo del famoso Plan Canaria. Mire, 9 de octubre del año 2009, yo me acuerdo muy bien. Celebra el presidente Rodríguez Zapatero un Consejo de Ministros aquí en Canarias. Acaba el Consejo de Ministros, rueda de prensa. Señor Zapatero, señor Rivero, los dos presidentes. Y dice el señor Zapatero, hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros el más ambicioso de los planes de inversión del Gobierno de España en Canarias que nunca jamás se haya hecho. 25.000 millones que vamos a invertir en 10 años, a razón de 2.500 millones cada año, de tal forma que durante los primeros 4 años van a ser 10.000 millones. Yo en aquel momento era consejero de Economía y Hacienda. Me acuerdo muy bien del día, porque después del Consejo de Ministros, tuvimos un almuerzo en el que estaba el presidente Zapatero, yo estaba a su izquierda, digo en la mesa, y por lo tanto tuve la ocasión de que me explicara cómo iba a financiar ese Plan Canarias. Me dijo que con presupuesto general del Estado. ¿No? Pues yo estoy encantado, señor presidente, porque yo soy el consejero de Hacienda. En aquel momento, 2009, octubre, ya empezábamos a hacer la previsión de presupuestos para el año siguiente, 2010 en Canarias. Tenían que venir 2.500 millones de euros adicionales, claro, porque no se estarían refiriendo a lo que ya venía. Para eso no hace falta un Plan Canarias. Y resulta que en esos presupuestos, en vez de 2.500 millones, vinieron 43 millones de euros. De los 2.543, bien, vino algo más, pero no los 2.500 millones. En el siguiente año que tenían que venir los otros 2.500 millones, para este año 2011, resulta que vinieron 216 millones de euros menos. Un gran fiasco, un gran engaño. Y quiero decir que en aquel momento que se presentó aquel Plan Canarias, allí estaba también el presidente del Gobierno de Canarias. Yo desde luego no lo sabía, porque aquello ya sabe usted que desde el principio se vendió, no, este es un gran acuerdo entre Coalición Canaria y el PSOE. Muy bien, en Canarias tenemos un gobierno de alianza entre el Partido Popular y Coalición Canaria, pero si es bueno para Canarias, nosotros lo aplaudimos. Lo que no podemos aplaudir es el gran fiasco y el gran engaño que esto supuso, porque yo creo que, mire, todo el mundo entiende que en época de crisis los gobiernos pues tengan menos recursos, menos dinero. Lo que no entiende nadie es a los gobernantes que, a pesar de estar en la crisis, cuando le plantea a algún ciudadano, una familia, una comunidad autónoma, un ayuntamiento, responda nada, tranquilo, palmadita al hombro, no te preocupes que yo me encargo de eso. Los tiempos son difíciles. O sea, lo que no entienden los ciudadanos son esos políticos que dicen sí a todos bajo cualquier circunstancia. Por tanto, ¿qué hace falta? Pues hace falta, yo creo, que mucha más claridad y mucha más pedagogía. Pero entonces, señor Soria, entonces usted está diciendo que si el PP gobierna,
nos tenemos que olvidar del Plan Canarias y de otros planes para Canarias. No, de otros planes no, del Plan Canarias evidentemente, de algo que nunca ha existido. No es que lo tengamos que olvidar o recordar, es que no ha existido. Yo quiero recordar que cuando el Partido Popular gobernó en España, año 96 al año 2004, siendo precisamente Mariano Rajoy ministro de Administraciones Públicas, puso en marcha para Canarias los siguientes planes. Plan Integral de Empleo de Canarias, con dotación. Plan de costas, con dotación. Plan de carreteras, con dotación. Plan de infraestructuras, con dotación. Plan de seguridad para Canarias, con dotación. Con dotación que se iba cumpliendo, año a año. ¿Qué hizo el PSOE? De un plumazo borró todos esos planes y dijo, aquí está mi Plan Canarias. ¿Cuántos? 25.000 millones. ¿Dónde están? No, eso no lo sabemos. Saro. Sí, voy a hacer un poco de política ficción. Cuando se habla, que a lo mejor no es tan ficción, pero me adelanto en unos meses, cuando usted se habla como, aunque con carácter oficioso todavía, de que posiblemente encabece la lista al Congreso por la provincia de Las Palmas. ¿Si va a ser? Sí, efectivamente, eso es lo primero. Y si quiere serlo, bueno, sí. Y ahora que si va a serlo, no, y continúo yo. Sí, ¿va a ser candidato por Las Palmas al Congreso el 20 de noviembre? Creo que sí, ¿no? Hay una probabilidad de que lo haya, pero el que hay una probabilidad no significa que hay que esperar a Málaga, al 8 de octubre. No, lo que hay que esperar sobre todo es a que las cosas se hagan por su orden y cuando tocan. Y claro, estas cosas corresponden en el partido en primer lugar. Si un presidente autonómico del Partido Popular va a ser candidato a unas elecciones generales, pues es el presidente nacional quien lo debe determinar y quien lo debe anunciar y quien lo debe Hay una decir. alta probabilidad, podemos decir. Hay una probabilidad. Sí, y incluso se va más allá, además de candidato, se dice que usted puede ser ministro, incluso hasta de ministro de Administración Territorial. O de Fomento. Yo, en este caso, que fuera de Administración Territorial, usted es conocedor de la Administración Canaria, y yo quería preguntarle por la reforma del sistema electoral, de la reforma del sector público, del que se habla muchísimo y del que nadie se atreve como a meterle mano, ¿no? En este caso, vamos a hablar de Canarias. Yo quería saber si a usted le parece que los ayuntamientos que hay son los necesarios, si tenía que haber más servicios mancomunados. Ahora mismo el gobierno tomó hoy unas medidas sobre de recorte de funcionamiento de la comunidad autónoma. ¿Qué le parece todo? Bueno, yo creo que habría que distinguir en primer lugar lo que sería reforma de lo que es la administración territorial, reforma de la administración pública y reforma del sector público. Empezando por la administración territorial. En el caso concreto de Canarias, yo creo que la configuración que hay, comunidad autónoma, cabildos y ayuntamientos, es una buena configuración, si bien con algunos defectos. ¿Cuáles? Que hay duplicidades y en algunos casos triplicidades de funciones. ¿Cuál es el criterio con el que trabajamos en el Partido Popular? Trabajamos con el objetivo de una función, una administración. Creemos que no tiene sentido el que cuando un ciudadano, una persona tiene un problema de medio ambiente, ¿sí? Tiene la Concejalía de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de su municipio, la Consejería de Medio Ambiente en el Cabildo de su isla, la Consejería de Medio Ambiente en el Gobierno autonómico, el Ministerio de Medio Ambiente en el Gobierno de la Nación, y al final todo eso ¿de qué sirve? Muchas veces de justificación para que realmente lo que está planteando el ciudadano no salga de una manera ni de otra. Por tanto, clarificación. ¿Eso qué significa? Que el marco competencial tiene que ser clarificado. En Canarias creo que tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Administración pública. Todos los gobiernos autonómicos de España, y fíjese, cuando digo todo sin distinción de colores políticos, por tanto también incluyo a aquellos que han sido gobernados por el Partido Popular. Todos los gobiernos autonómicos sin distinción, cada vez que ha llegado un presidente del gobierno, ha dicho esta empresa pública, esta fundación pública, este organismo público, esta agencia pública, aumentando el peso del sector público. Durante muchos años eso ha sido posible financiarlo, porque en España y en Canarias hemos tenido, digamos, 2 décadas de crecimiento más o menos estable. Es verdad que con algunos picos en ocasiones, pero crecimiento estable. Crecía la actividad, crecían los ingresos, ese tipo de gastos se podía afrontar. Ahora ya eso no va a ser posible. Es decir, uno de los efectos de esta crisis es que no van a ser efectos solo en el corto plazo los que tenemos, sino que algunos van a ser duraderos y ya no vamos a poder seguir financiando un sector público y una administración tan abultada, porque si queremos compatibilizar, seguir financiando esa abultada administración y sector público con la prestación de servicios fundamentales, al final vamos a tener que elegir. ¿Qué ha hecho el gobierno de Cataluña, por ejemplo, ahora? En vez de ir cerrando todas las embajadas catalanas que ha creado en el exterior, ¿qué ha hecho? Decir, bueno, pues vamos a desatender el pago de las ayudas a las personas mayores en Cataluña. ¿Qué han hecho aquí en Canarias? Que, por cierto, he visto muy poco eco en ello.
cerrar los hospitales por la tarde. Ayer salió en un medio de comunicación y no he visto que se hayan hecho eco de la manera que lo he visto, por ejemplo, en Cataluña. Yo creo que antes de tomar medidas de esas tendríamos que haber disminuido el número de consejerías del gobierno de 9 a 6, es perfectamente posible. Podríamos haber disminuido el número de empresas, fundaciones y agencias del sector público, que en Canarias son 52 a 25. Lo propuse al gobierno hace más de año y medio. Eso le iba a decir, ustedes lo propuse al gobierno hace más de año y medio, en el Consejo de Gobierno que celebramos en La Palma. Ustedes recordarán una famosa polémica que hubo aquí, porque en una entrevista en el periódico de La Provincia me preguntaron si yo creía que había que disminuir los coches oficiales, y digo, claro que sí, a la mitad. ¿Sabe usted lo que respondió el presidente del gobierno, que yo vicepresidía, y que era el consejero de Hacienda? Se vaya ocurrencia que ha tenido Soria. Digo, ¿pero cómo que ocurrencia? ¿Tú crees que puedes decirle una ocurrencia a cuestiones que están pidiendo los ciudadanos? Porque ya no es solo la cuantía de dinero, es que hay que dar señales, hay que dar mensajes. No se puede estar predicando todo el día la política de austeridad y luego decir, no, pero esto, como es el chocolate del loro, no lo tocamos. Por tanto, sí que hay margen de maniobra. Señor Mujica. ¿Dónde habría margen de maniobra? Porque subrayo lo que apunta mi compañera. Señor Soria, le va a tener que explicar también a los votantes, al electorado, a la ciudadanía, que usted estuvo 3 años al frente de la Consejería de Economía y Hacienda, fue vicepresidente del gobierno. Ese mensaje en el balance de errores y aciertos tendrá que ser lo más claro posible. Es decir, ¿dónde habría ese margen de maniobra? Y quiero hacerlo. Y quiero decir que si Canarias es hoy la única comunidad autónoma de toda España que para el presupuesto del año 2012 va a aplicar una reducción no del 20%, sino del 3%, es porque durante los años 2008, 2009 y 2010, en contra del criterio muchas veces públicamente demostrado, públicamente, revisemos hemeroteca, en contra del criterio de quien presidía aquel gobierno, yo como consejero de Hacienda decía no podemos, pero no por una cuestión ideológica, sino porque las reglas de juego están claras. El Estado te permite incurrir en un determinado déficit público. El déficit público es una cosa muy clara, la diferencia entre lo que ingresas y lo que gastas. Si gastas más, déficit público. Pero si tienes déficit público, tienes que pedirlo prestado, es el endeudamiento. Y el Estado dice, puede endeudarse hasta aquí. Es el que te autoriza y te dice otra cosa. Como usted se endeude más de lo que yo le autorizo, el año que viene no le permito endeudarse. ¿Y saben lo que le ha pasado, por ejemplo, a Castilla-La Mancha este año? Que no ha podido endeudarse porque el gobierno anterior, en vez de hacer lo que hicimos en el gobierno de Canarias, ajustando en 2008, 2009 y 2010, continuó haciendo lo que, curiosamente, hacía el gobierno del presidente Zapatero durante el 2008, 2009 y 2010, que era seguir en la espiral de gasto, mientras Alemania, Francia, Reino Unido ya habían entrado en una política de ajuste. Es decir, claro que asumo lo que hice y le digo, porque están ahí las hemerotecas, menos mal que hicimos aquello, porque si no Canarias para el próximo año estaba preparando un ajuste del 20%. ¿Y el margen de maniobra? ¿Para dónde? Respondiéndole a lo ¿Gasto público ahora? Es decir, ¿ahora dónde estaría para contener el gasto? Le voy a decir, ser más austero. Le voy a decir, capítulo 2 del presupuesto, que es lo que se llama gasto corriente en bienes y servicios, que es el gasto de funcionamiento de todos los días. Capítulo 4 de transferencias y subvenciones. Hay multitud de subvenciones que, ante la elección que continúe esta subvención o mantener abierto un centro de atención primaria, hay que optar por mantener abierto el centro de atención primaria. Entre cerrar un colegio y una subvención hay que mantener, porque cuando no se puede hacer todo a la vez. Pero capítulos que le puedo decir con nombre y apellido, mire, los gastos de edición que hay en todas las consejerías, no hay consejería que no tenga su propia revista, donde sale, por cierto, el consejero todos los meses en la portada de la misma. Gastos de desplazamientos aquí en Canarias, que en la época en la que estamos de las comunicaciones podría utilizarse muchísimo más la videoconferencia. Gastos de representación, gastos de protocolo, gastos de dieta, gastos de coches oficiales, gastos de disminución de empresas públicas, gastos de disminución de agencias públicas, gastos de disminución de organismos públicos. Claro que hay margen de maniobra. Estamos con el presidente del Partido Popular en Canarias, José Manuel Soria, y el presidente nacional ha publicado un libro, Emilia, muy revelador. Pues sí, el candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno de España, Mariano Rajoy, está muy vinculado a las islas y en el libro, como decía Carmelo, que ha publicado este mes bajo el título Mariano en Confianza, se refiere en varias ocasiones al archipiélago. El líder de la oposición incluye a Canarias en las autonomías más tranquilas. Habla de cuando fue vicesecretario nacional del Partido Popular y tuvo que disolver el partido en Gran Canaria. Dice que se siente satisfecho porque esos cambios le llevaron después a lograr la mayoría
absoluta en el Ayuntamiento de la capital con José Manuel Soria. También se refiere a su buena relación con Coalición Canaria y con el gobierno autónomo cuando fue ministro de Administraciones Públicas. En el plano sentimental, Rajoy recuerda cómo su padre consiguió recuperarse de la enfermedad del corazón y también narra cuando fue testigo del fenómeno de la inmigración. Son los lazos del presidente con las Islas Carmel. ¿Ha leído el libro ya, señor Soria? Sí, lo he leído y la verdad es que es un libro que yo creo que retrata de una manera humana y muy aproximada a la personalidad de Mariano Rajoy, un hombre tranquilo, un hombre sereno, un hombre que piensa las cosas, muy reflexivo, que nunca deja nada al azar, muy estudioso de las cuestiones, que es previsible, es muy responsable y por lo tanto creo que lo define y lo retrata muy bien el libro. Solo una intervención que dabas tú por preguntar, Santi, a propósito del libro de Rajoy, ¿algún comentario, su referencia a Canarias? Hombre, yo creo que Rajoy, perdóneme usted lo que lo dice, le quiere mucho a usted porque a nivel nacional en varias entrevistas la ha puesto usted como paradigma de la persona que le ha fustigado en algún caso judicial, como el caso Salmón, el caso Gürtel. Usted ha salido caso archivado, es decir, le ha puesto como ejemplo de eso. Mire, usted de todas formas, es verdad que después de las elecciones se ha trazado una hoja de ruta que yo creo que usted implacablemente está intentando cumplir. En la Isla del Hierro ha habido una moción de censura, me lo estoy llevando al plano político. Luego sin duda. Y bueno, está La Palma por ahí. Oiga, usted es tan malo como, o sea, usted está moviendo esa hoja de ruta para el Hierro, La Palma. Hay un cabildo de Gran Canaria donde usted gobierna y que podría tener algún problema. Es decir, ¿tiene su hoja de ruta, señor Soria? Hombre, hoja de ruta tenemos todos, ¿no? Y si no tuviese una hoja de ruta, siendo presidente del Partido Popular, pues sería malo. Tenemos una hoja de ruta, tenemos una estrategia, pero ciertamente nuestra hoja de ruta no incluye a nivel autonómico desestabilizar ningún tipo de gobierno. Cuestión distinta. Porque además lo han acusado ustedes de alentar a los tránsfugas, pero incluso de alentar a los tránsfugas del PSOE, con todo lo que ello implica, porque yo creo que nadie estará pensando, en su sano juicio digo, que los consejeros del PSOE del Hierro presten más atención a lo que yo pueda decir que a lo que diga su secretario general. O sí, pero yo creo que no. Yo creo que no sería muy normal, ¿no? Ahora, si me pregunta la dirección autonómica del Partido Popular, cuando una dirección insular, en cualquier isla, en la Isla del Hierro, en la Isla de La Gomera, en la Isla de La Palma, la que sea, plantea una decisión, la dirección autonómica la respalda, siempre. Yo casi siempre, cuando un presidente insular me va a plantear algo, primero le digo que lo apoyo y después le digo que me cuente lo que es. Porque, por definición, conoce mucho mejor que yo la realidad intrínseca de cada una de las islas de lo que yo pueda tenerlo. Y quiero decir que en el 99,9% de los casos son decisiones que han sido también muy meditadas. A mí cuando me dicen mis compañeros del Hierro que iban a presentar esta moción de censura, me parece muy bien. Hay un gobierno inestable, un gobierno de minoría, y lo que se propone es sustituir un gobierno de minoría inestable por un gobierno de mayoría y estable. No, pero es que es con el PSOE. Digo, ¿y acaso Coalición Canaria ha de tener? ¿Alguien piensa en Canarias que Coalición Canarias tiene que tener el monopolio del pacto? ¿Debe ser siempre uno de los tres fuerzas políticas que ineludiblemente estén? No. De hecho, les diré una cosa. Como ganador de las elecciones el Partido Popular y yo como candidato a la presidencia del gobierno, todo el mundo sabe que en primer lugar ofrecí un pacto a Coalición Canaria, que era la segunda fuerza política, y me dijeron, no, es que nosotros solo concebimos estar en el gobierno si lo presidimos. Y, hombre, sí, eso me parece muy bien, pero claro, es que no han ganado. Y quien ha ganado, que es la primera fuerza política, es quien se los está sugiriendo, por cierto, cosa que no hizo el PSOE con el Partido Popular en 2007, cuando el Partido Popular fue tercera fuerza política y el PSOE primera. Bien, Coalición Canaria no quiso y nosotros ofrecimos un pacto al PSOE. Oye, por cierto, ustedes que llevan tanto tiempo diciendo vamos a cambiar el gobierno de Canarias, miren la oportunidad de oro, oportunidad que, insisto, ustedes no le dieron al Partido Popular en el año 2007. Y resulta que el PSOE dijo, no, nosotros es que en España no pactamos ni con Bildu, ni con Nafarroa Bay, ni con el Partido Popular. Y bueno, muy bien, ahí tienen el gobierno. ¿Cuánto durará? No lo sé, lo que ellos estimen oportuno. Lo que ellos estimen oportuno. Vamos a hacer un giro copernicano al tema. Volveremos a la política después. Pero, Emilia, ha pasado algo que es un drama tremendo, lo de Valsequillo, ¿no? Sí, exactamente. Hoy hemos visto una de las imágenes más duras de las últimas semanas. Si les parece, a la vuelta de publicidad les vamos a mostrar el resto de esas imágenes que están viendo detrás de mí.
Estamos y seguimos en el envite en la televisión canaria con el presidente del Partido Popular en Canarias, José Manuel Soria, y estábamos, Emilia, hablando de lo que pasó, de lo que pudo pasar y de lo que pasó en Valsequillo. Exactamente, lo nombrábamos antes de irnos a publicidad. Decíamos que hoy hemos visto una de las imágenes más duras de las últimas semanas. Hemos sido testigos además en directo en esta casa porque el 2 de Televisión Canarias estaba retransmitiendo en directo la suelta del perro maldito. Durante el espectáculo de esta fiesta popular de Valsequillo en Gran Canaria, la antorcha de uno de los actores prendió fuego al traje de uno de sus compañeros. El accidente acabó con 33 personas hospitalizadas. Una de ellas ha tenido que ser trasladada a la unidad de quemados de Sevilla. Un desafortunado accidente que hace pensar si deberían extremarse las precauciones en este tipo de fiestas populares y si hay control exhaustivo sobre esas medidas por parte de los ayuntamientos. Impresionantes imágenes. Vamos a escuchar uno de los momentos más dramáticos de esta fiesta. Escuchen. Necesitamos 3 ambulancias que entren por el camino de Tenteniguada, por debajo, por donde están los conos, 3 ambulancias. El acto se va a suspender. Ha habido un accidente y entonces tenemos que suspenderlo. Esperemos que lo entienda, ¿verdad? Así que rogamos, por favor, una tragedia que sin duda pudo ser peor y sorprende los aplausos de la gente ante lo que estaban viviendo, Carmelo. Estábamos viendo esto, tremendas estas imágenes, ¿las había visto? Las imágenes no, había lógicamente seguido la noticia a lo largo de todo el día de hoy porque pudo haber sido mucho más grave incluso, ¿no? Pero bueno, yo creo que estas cosas ocurren, desde luego los organizadores, tengo el convencimiento que habían puesto todos los medios para que al igual que en todas las ediciones anteriores pues transcurriera con normalidad, pero siempre pueden ocurrir fatalidades como esta, accidentes que no estaban previstos y estoy seguro que de esta también se sacarán lecciones para intentar que en otra ocasión pues se eviten. Estamos en el envite con José Manuel Soria. Por cierto, no le he preguntado, ¿lo de quitarse el bigote es por la política de recortes o...? ¿Por qué ha sido? Eso también. No, pues no sé, el otro día ya me lo había venido recortando. No fue una decisión, fue un proceso. Hacía muchos años, poco a poco. Toda la vida con bigote, ¿no? Toda la vida, no, desde los 18 años. Estuve 18 años sin bigote. y el resto no voy a decir cuántos, pero unos cuantos más estaba con bigote y ya me lo fui quitando y un día pues dije, joder, pero si ya casi no tengo. Esto de Estados Unidos se pega porque creo que Aznar también en un viaje similar se quitó el bigote. ¿Se quitó el bigote? Creo que sí, en una época en que viajó a Estados Unidos. Eso no lo sabía. ¿Sí? Ah, pues qué casualidad. Pues algunos confunden al señor Soria con Aznar. Quiero saber, eso no lo sabía. Se quitó el bigote y se quitó la corbata. Sí, claro, fue en su día. ¿Usted? Ah, bueno, lo de la corbata no, hombre, yo uso corbata. Usted ha sido a la corbata. Sí, no, a mí la corbata tengo que reconocer que es una prenda que me gusta mucho, pero dicho eso, quiero decir que llevo 32 años utilizando corbata todos los días y quiero reconocer que cada día me es más molesta el cuello. Es más, siendo una prenda que a mí me gusta, lo reconozco, creo que es una de esas prendas absurdas, porque te llevan el cuello trincado sufriendo cuando pues hace calor mucho más y desde luego uno se encuentra mejor sin corbata que con corbata. O sea que va a estar de acuerdo con Miguel Sebastián. Va a estar de acuerdo con el ministro de Industria. Ahora entiende mucho más a las mujeres que tenemos que llevar a veces prendas trincadas, como dice Sí, usted. bueno, yo no estaba pensando en eso exactamente, pero la verdad es que yo creo que se está más cómodo y sin perjuicio de eso, después, hombre, pues hay sitios, lógicamente, donde sí, voy con corbata y tal, yo creo que nadie se molesta porque venga sin corbata. Todo lo contrario. Aquí estamos en un otoño veraniego. Pero, y además que en esta época del año, en septiembre, octubre... Es verano todavía. No es que sea verano todavía, es que hace más calor que en el mes de junio y el mes de julio. Cierto, siempre en Canarias. Es decir, esta es una época extraordinaria. A ver qué calor hace en su partido de cara, Emilia, a las elecciones, a la campaña electoral. El Partido Popular espera conjugar renovación y continuidad en sus listas electorales para las elecciones generales del próximo 20 de noviembre. En Canarias, todo indica que los populares apostarán por su actual líder, nuestro invitado José Manuel Soria, como cabeza de lista de la provincia de Las Palmas al Congreso de los Diputados. Hay quienes hablan incluso que en el caso de que Rajoy llegara a Moncloa, Soria estaría entre los candidatos a ministros. También podría repetir como cabeza de lista de la provincia de Santa Cruz de Tenerife Pablo Matos, que ha sido diputado durante las 2 últimas
legislaturas. Las elecciones están, como decíamos, a la vuelta de la esquina y cada día que pasa el enfrentamiento es más duro entre el Partido Popular y el PSOE por lograr llegar al electorado. Ambos partidos mantienen una batalla audiovisual con vídeos en los que se reprochan muchísimas cosas. Hablaremos de eso y hablaremos también de otras cosas, por ejemplo, la crispación que existe entre los socialistas y los populares a nivel nacional. Nada tiene que ver, como decíamos, con el entendimiento en el que han llegado, ya se nombró en el programa, en Canarias, en algunas instituciones. Es el caso del Cabildo del Hierro, donde presentaron una moción de censura que desbancó de la presidencia a la nacionalista Belén Allende. Alpidio Armas es el nuevo presidente de la institución, con el apoyo de sus compañeros del PSOE, sobre los que pesa expediente de expulsión, y los dos consejeros del PP. La agrupación herreña independiente ha presentado un recurso para revertir esta moción. Se basa principalmente en la violación de derechos fundamentales y en la idoneidad o no del socialista a la presidencia del Cabildo. Ahí tenemos tres temitas más para sobre todo la campaña, ¿no?, que está, Jorge, a la vuelta de la esquina. Bueno, a mí me gustaría introducir una noticia que me acabo de enterar hace escasamente 10 minutos antes de venir aquí al programa, y es que el Partido Independiente de Lanzarote, el PIL, más conocido como el partido de Dimas Martín en Lanzarote, finalmente no va a pactar con Coalición Canaria, no va a ir junto en esa alianza electoral nacionalista en la isla de Lanzarote. Y saco esto a colación porque muchos allí en Lanzarote dicen, no sé si que usted tiene ya fama de instigador, que usted ha tenido algo que ver en eso, en que el PIL finalmente haya dicho que no a Coalición Canaria. Pues la verdad es que me estoy enterando ahora que lo dice usted aquí, para mí es una primicia, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que haya ido en otras ocasiones con Coalición Canaria en elecciones generales y no vaya en esta ocasión, supongo que una posible interpretación es porque el PIL en Lanzarote no desea que se asocie su marca a una formación política que ha apoyado al PSOE en toda la política económica que tanto paro ha generado en España, en Canarias y también en la isla de Lanzarote. Supongo que es una posible explicación. Bueno, la razón que dan ellos otra es simplemente que no aceptan Coalición Canaria la petición de ir en time sharing, compartir el candidato de Coalición Canaria y después 2 años el candidato del PIL del Senado. Pero en fin, don José Manuel, usted dice que tiene la mano muy larga en la isla de Lanzarote. Yo no sé si tiene que ver algo o no con esta situación del PIL, pero lo cierto es que la gente allí lo cree. Pues no, y además tengo que reconocer que tampoco tuve nada que ver con la muerte de Manolete. Yo no había ni nacido. No, se lo digo de verdad, que tampoco con la muerte de Manolete. Pero en fin, hay determinadas etiquetas pues que a uno le van poniendo por ahí, y las etiquetas cuando son para bien, y cuando no lo son, pues no lo son. José. Señor Soria, y hablando de expectativas y alianzas nacionalistas, ¿cuántos votos le va a raspar el acuerdo entre Paulino Rivero y Román Rodríguez? No lo sé, es una alianza que en todo caso ellos mismos han reconocido, porque individualmente consideradas las dos formaciones, pues saben que van a tener bastante menos votos de los que obtuvieron en 2008 y de los que han obtenido en 2011. ¿Por qué? Bueno, esto es lo que ellos plantean, porque si pensaran lo contrario no habrían hecho la alianza. Digo yo que nadie hace una alianza pensando en que esa alianza le va a reportar menos votos. Cuestión distinta, en mi opinión, es que una alianza de esas pueda resultar en una suma de 2 más 2 son 4. ¿Por qué? Pues porque durante los últimos 8 años, Nueva Canarias, de don Román Rodríguez, ha basado todo su discurso en un discurso anti lo que ellos llaman ATI-CC, que yo llamo CC, puesto que ellos dicen que ya no se llaman ATI. Y ahora resulta que de cara a los electores que les han estado diciendo continuamente ATI-CC que mal lo hace, se presentan a las generales diciendo lo hace muy mal, pero vamos con ellos. Yo creo que eso resta credibilidad a las formaciones políticas y por tanto no creo que en esta ocasión 2 más 2 sean 4, sino que es muy probable que 2 más 2 sean 2 y a lo mejor 2 más 2 igual son 1. Pero eso tendremos que esperar a que se abran las urnas. Señor Soria, cuando llega usted habitualmente a Madrid, al aeropuerto Madrid-Barajas, ¿qué ruta toma hacia Madrid? ¿Nuevo ministerio? No, normalmente suelo ir a reuniones en Génova, en la dirección nacional del partido. Antes iba mucho al Ministerio de Economía y Hacienda.
Usted sabe dónde está la zona de nuevos ministerios en Madrid, ¿no? O sea, sí, hombre, además de estudiante iba mucho por allí. O sea, usted sabe, ¿no? O sí, sea, sí. Entonces, si yo le voy a dar 3 nombres y usted me va a decir esta noche, yo le voy a poner 3 nombres sobre el alero. Mire, fomento, exteriores o economía. Están por allí, por esa zona de nuevos ministerios. No, exteriores está en el Palacio de Santa Cruz. Y después fomento. ¿Qué le parece? ¿Qué ministerio le gustaría? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece a usted coger un coche de Barajas a nuevo ministerio? Esto es igual que lo que planteábamos antes. ¿Qué le parece? Yo creo que cuando uno está en política, yo por lo menos he intentado hacerlo así a lo largo de todos los años que llevo, ¿no? Es consciente de que está en un partido político y en un partido político hay que estar a lo que diga el partido y a lo que diga el presidente del partido. Yo he estado encantado en las responsabilidades que a mí me ha dado el partido, que no han sido menores, para mí desde luego, pues muy importantes. Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria 8 años, presidente del Cabildo de Gran Canaria 4 años y vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda casi 3 años y algo más. Por tanto, ¿dónde vaya a estar en el futuro? Yo ahora mismo estoy en el Parlamento de Canarias y estoy encantado, haciendo las tareas de oposición. Ahora, yo estaré donde el partido determine, pero de verdad establecer preferencias de esa naturaleza yo nunca lo haría, ¿no? Porque creo que sería, por parte de cualquiera que lo hiciera, bastante pretencioso. Pero si alguien pregunta, si Soria se va a Madrid, se abre el melón sucesorio en el PP canario, ¿usted le rompería las esperanzas a quien quiera ser su sucesor? ¿Seguiría de presidente del PP o no? No, yo romperle las esperanzas no se las quiero romper a nadie en absolutamente ningún ámbito. Ahora, así como antes le dije que hay una probabilidad de que pueda ir a las elecciones generales, no cerrada, pero hay una probabilidad, ahora mismo no veo una probabilidad de que cuando haya un congreso regional no vaya a presentarme. Ahora mismo, quiero decirle. Por lo tanto, yo eso no me lo he planteado, lo cual no quiere decir que en el Partido Popular haya en Canarias compañeros míos y compañeras sumamente capacitados para cualquier tipo de responsabilidad en el partido aquí y a nivel nacional. Tenemos gente muy capaz. A ver, ¿mantendría el escaño regional? Sí. ¿El escaño regional lo mantendría? Por favor. ¿Cuál? No puede, ¿no? Si mantendrá el escaño regional. Es incompatible, creo. No, pero cuidado con la pregunta de Pepe, que es muy importante. Es muy importante. El Senado es compatible con el escaño regional. Ya está despistando. ¿Te va a ir al Senado entonces en vez del Congreso? No, acaba de hacer una pregunta respecto a si es compatible. Y la respuesta, para que la sepan todos quienes nos están viendo, el Senado es compatible con el escaño regional. ¿Pero usted preferiría el Senado o el Congreso? Al Congreso, hombre, al Congreso. Yo hoy no he venido Senado, espero cenar después. Bueno. Al Congreso. Pero tiene que llevarle quizá para ser ministro 8 diputados al señor Soria. Al señor esto no se Rajoy, plantea. Mire, yo creo que nadie que vaya a tener expectativa de formar un gobierno piense definitivamente en el gobierno antes de que se celebren las elecciones, creo, y mucho menos en unas circunstancias actuales. ¿Qué ha dicho Rajoy al respecto? Ha dicho, primero, si gano, siempre dice si gano, voy a hacer, dice, un gobierno previsible, un gobierno de gente competente y un gobierno donde hayan independientes. Y yo estoy seguro que sea cual sea el gobierno, va a ser un gobierno además que va a tener que tomar decisiones difíciles, que van a tener que ser explicadas, pero tengo la seguridad que va a ser un gobierno sumamente competente. Emilia, tu fototest. Bueno, ya usted conoce esta sección del programa, le vamos a mostrar las fotografías, le voy a pedir que me diga lo primero que le viene a la cabeza. Vamos con la primera fotografía. No la veo, es que la veo usted. Me retiro yo un poco. José María Aznar es presidente del gobierno. Yo creo que sí se parecen un poco, aunque yo creo que también que usted es un poquito más alto. Un gran presidente del gobierno. ¿Cree usted que se retiró demasiado pronto? No, se retiró cuando él dijo que se iba a retirar y yo creo que en esta vida cumplir los compromisos también define a las personas. ¿Debería volver a presentarse? No. Muy bien, vamos con la siguiente fotografía. Se resiste. Ahí está, Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato socialista a la presidencia del gobierno. Yo creo que lo que va a hacer es gestionar la transición en el PSOE. No creo que sea la persona que vaya a gestionar los años de oposición del PSOE, si el PP, como parece, gana las elecciones, y creo que a lo que aspira es a gestionar esa transición entre, digamos, la etapa de Zapatero y la etapa del próximo o la próxima dirigente del PSOE. Esta es mi opinión. ¿Crees que es la mejor opción dentro del partido? ¿Cree usted que es la mejor opción? Pues no lo sé, yo creo que tiene un pasado demasiado pesado
como para ser la mejor opción. Bueno, vamos con la tercera fotografía. La presidenta del Partido Popular en Tenerife se habló de esto hace un instante. Se dice que si usted se marcha a Madrid, ¿cree usted que podría ser una buena presidenta del Partido Popular en Canarias? Cristina es una gran trabajadora, es una persona sumamente responsable y ha sido, en mi opinión, la mejor presidenta que ha tenido el Partido Popular en la isla de Tenerife. Vamos con la siguiente fotografía. Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, ex senador. Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de La Gomera, ex senador, dimitido después de ese altercado en Madrid. ¿Cree usted que se debería presentar de nuevo como candidato al Senado? En mi opinión, yo creo que hoy el señor Curbelo es más un problema en el PSOE que otra cosa. Si no se presenta por el PSOE, ¿cree usted que debería presentarse por alguna otra lista o simplemente no? Eso debería corresponderle a él. Yo creo que habiendo dimitido por una circunstancia, presentarse otra vez cuando esas circunstancias están exactamente en la misma situación que cuando dimitió, pues debería explicarlo, ¿no? Bueno, pues vamos con la última fotografía. Yo creo que le debe sonar porque es la Universidad de Harvard. Si no es esa, es muy parecida. Bueno, eso será. Usted ha estado hace poco. Eso es la parte del campus donde está la cultura de John Harvard, que dice que ni es John Harvard ni fue el fundador de Usted Harvard. Ha hecho ahí un curso. Eso es lo que dicen, pero te lo dicen después de hacerte la foto. Pone John Harvard y después dice, mira, pues no es ni John Harvard y resulta que no fue tampoco el fundador. Vendiendo el souvenir. Usted ha hecho un curso de economía internacional. ¿Tiene la receta para salir de la crisis? No, vamos a ver, allí los profesores que nos han dado este programa de economía internacional no dan recetas, lo que explican son los modelos económicos en los que han estado trabajando a lo largo de los últimos años, algunos relacionados con la pobreza, otros relacionados con las devaluaciones fiscales, otros relacionados con el crecimiento económico, otros relacionados con las grandes recesiones. Te explican el modelos a veces complejos, ¿no? Porque son modelos econométricos que requieren técnicas cuantitativas que cuando yo aprobé la oposición hace ya muchos años las tenía muy frescas, pero que 20 y pico años después ya no tanto. Pero productivo. Sí, muy productivo, pero ya no solo por las cosas que expliquen, sino porque te abre la mente, ves otro tipo de planteamientos, ideas, y sobre todo se aprenden cosas. Son profesores de primerísima línea que tienen una humildad tan elevada como la propia sabiduría que encierran, ¿no? Durante las sesiones le preguntábamos muchas cosas y algunas tenían respuestas claras, pero cuando no tenían respuestas claras, decía, mira, disculpa, a través de mi investigación no he podido llegar a una conclusión clara al respecto y por lo tanto no tengo respuesta. Y no tenían ningún tipo de pudor, ni de recato, ni de complejo, en decir, no tengo respuesta para esto. Y yo pensaba, joder, y allá los políticos nos pregunten lo que nos pregunten, resulta que siempre tenemos respuesta para todo. Nunca decimos, mire, eso no lo sé, ¿no? Bueno, políticos y a veces hasta no políticos. Muchísimas gracias, señor Soria, por sus respuestas. Carmelo. Estamos ya en la recta final. Es el momento de los titulares de los estudiantes de periodismo. Les rogamos brevedad más que nunca porque tenemos poquito tiempo. Vamos a conocer los titulares de los compañeros. Raico Bejarano, tu titular de esta noche. Sí, bien, mi titular gira en torno a la anterior legislatura que José Manuel Soria ocupaba la Consejería de Economía y Hacienda, y decía que Canarias tendría que recortar un 20% en los próximos presupuestos de no ser por la labor del PP en Canarias. Destaca José Manuel Soria que frente a otras comunidades que tendrán que hacer duros ajustes de un 20%, en Canarias será tan solo del 3%. Aún así se lamenta de que los hospitales canarios tengan que cerrarlos por las tardes, no puedan hacer intervenciones, y preferiría que se redujera el número de consejerías, así como el número de dietas y de coches oficiales. Muy bien, Raico, titular sin duda de lo de esta noche. Ana Karen, ¿cuál es el tuyo? El recorte en asuntos sociales nunca será la solución ante la crisis. He elegido este titular para encabezar el debate de hoy porque además de ser un tema de máxima actualidad, resulta una declaración más bien propia de partidos de izquierda, o al menos de los que estamos acostumbrados a escuchar de los partidos de izquierda. Y sin duda
porque los recortes en asuntos sociales están afectando y afectarán a todos los ciudadanos. Muchas gracias, Ana Karen. Y Antonio José Hernández, tu titular de esta noche. Bueno, a mí me gustaría recalcar una idea, un dato que ha señalado el señor Soria durante el inicio de la entrevista, con bastante énfasis, que es el de 5 millones de parados en España. Unas cifras que implican un gasto bastante importante de los fondos estatales en prestaciones por desempleo, entre otros aspectos, que podrían ir destinados a áreas como sanidad o educación, que ayudarían a mantener el estado de bienestar que tanto caracteriza a nuestro país. Si a esto unimos la declaración del invitado en la que señalaba que la mejor política social debiera encaminada a la creación de empleo, yo creo que el mejor titular que podría resumir lo que hemos escuchado aquí esta noche con la presencia de José Manuel Soria sería la de la creación de empleo, principal clave para garantizar el estado de bienestar en España. Perfecto, Antonio. 3 estudiantes de periodismo que tienen esa puntería. Estamos ya en la despedida del programa. 30 segundos, compañeros, para aquello que destacar, Saro. Sí, yo quería hacer también una reflexión y un poco al hilo de lo que decía Antonio, que hay una cosa que yo creo que los ciudadanos le pueden reprochar a los partidos políticos en general y en concreto a los dos grandes partidos, al PP y al PSOE, que con la que ha caído en estos últimos 4 años, con los 5 millones casi de parados que tenemos, no han sabido hacer un frente común contra la crisis, cuando yo creo que las diferencias son menores que las convergencias que tienen, y yo creo que esa es la reflexión general y yo creo que además que lo percibe mucha gente, de la falta de una unidad para hacer frente a la que nos ha caído y la que nos va a caer. El pacto patriótico que pide José Bueno, luego le responde Soria al final, que tiene su tiempo también. Jorge. A mí me gustaría aprovechar este tiempo porque no pude hablar antes de lo del Hierro, simplemente solidaridad de una isla también como de Lanzarote, de una isla de las menos pobladas, como también me gusta llamar a las islas no pequeñas, sino islas menos pobladas simplemente, y decir que yo espero que ese despliegue militar no haya traído militar y de autoridades y de toda esta parafernalia que se ha montado, haya servido para tranquilizar y no para inquietar más a los ciudadanos del Hierro. Gracias, Jorge. José Mujica, tu tiempo. 2 notas diferentes, señor Soria. Un suspenso. Le aplico porque me voy sin saber cuánto tiempo durará la crisis, cuánto tiempo de angustia tendrán que pasar los ciudadanos, no nos lo ha dicho. Por otro lado, aprobado porque ha sido usted contundente a la hora de pronosticar el fracaso electoral de Paulino Rivero y Román Rodríguez, porque por pasivo entiendo que si el Partido Socialista se va a desgastar mucho el 20 de noviembre, el Partido Popular en Canarias va a ir sobrado de votos. Y es el tiempo también de Santi Negrín. Santi. Señor Soria, le voy a hablar de un problema menor tal vez a los ojos de los ciudadanos, pero que a mí y a mis compañeros de profesión les duele mucho. 75 profesionales de la radio en Canarias se van a la calle probablemente en los próximos meses por un concurso del gobierno de Canarias que a nadie le ha gustado. Me gustaría conocer su opinión sobre ese tema, sobre todo sabiendo que hay familias que se quedan sin ganar dinero. Bueno, no cabe hacer preguntas, es libre el señor Soria de reflexionar sobre lo que... Pero la pregunta queda ahí. También hay que decir que ha regresado un paisano, puesto que vive en nuestra tierra, Manuel Bilbao, el del secuestro del Mateo. Llegó a su casa finalmente en el día de hoy. 30 segundos, señor Soria, para que usted también despida el programa. Pues en primer lugar a don Manuel Bilbao y su familia, enhorabuena por estar nuevamente en casa. El concurso de radio nosotros lo dijimos dentro y fuera del gobierno, agotándose una legislatura, no debió haberse convocado, con la legislatura ya acabada, no debió haberse adjudicado. Me pregunta el señor Mujica, ¿cuándo acabará la crisis? Señor Mujica, no lo sé. Para eso no tengo respuesta. Créame, no tengo respuesta y me encantaría saber cuándo. Va a depender de consideraciones que escapan, al menos a los elementos de información que yo tengo en este momento. Sobrados de votos nunca vamos. Cualquier voto es bienvenido y nunca consideraremos que son muchos. Vamos a intentar maximizarlos para ganar, pero ningún voto, desde luego, a nosotros nos sobra. Estoy de acuerdo con Jorge Coll, ¿no? Yo creo que tenemos que expresar toda nuestra solidaridad con los herreños. Yo creo que tenemos buenos vulcanólogos y expertos en España y en Canarias, y creo que debemos seguir las indicaciones y las prescripciones que ellos digan, porque el resto, que yo sepa, en esta mesa ninguno somos expertos en vulcanología. Vamos a hacerle caso y vamos a prestar atención a lo que ellos digan. Y respecto a la posibilidad de llegar a más entendimiento y más acuerdos entre el PSOE y el PP, estoy de acuerdo. Hemos llegado a un gran acuerdo ahora, al final de la legislatura, para limitar constitucionalmente el déficit público. Creo que otro gallo habría cantado
si en la multitud de ocasiones que hemos ofrecido pactos al PSOE en el Congreso de los Diputados cada semana, en algunos nos hubiesen hecho caso. Probablemente el paro hoy no serían 5 millones. Como ven, somos generosos en los 30 segundos del invitado, lógicamente. Hay que ser generoso y cortés con el invitado. Gracias, señor Soria, por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias. A los periodistas y a los estudiantes de periodismo. Y Emilia, un fuerte abrazo hasta el próximo jueves. Buenas noches, hasta la semana que viene. Y a ustedes, hasta la próxima semana.